Es igual con la grabación. Adelante, doctor Mendoza, de parte de Gutis, un saludo para todos. Muchas gracias, doctores. Es un placer estar dirigiéndome a ustedes en nombre de Gutis Farmacéutica del Ecuador. Les voy a robar unos minutos apenas para un recordatorio breve de Dalivium, nuestro dexketoprofeno más trometamina. En esta revisión, este recordatorio, nos interesa conversar con ustedes sobre el uso que se le está dando al producto en diferentes ámbitos. En el dolor asociado al trauma musculoesquelético, en donde podemos partir incluso con dosificación de 50 miligramos, con uso de bomba de perfusión incluso, de acuerdo a cómo se han hecho las recomendaciones, por ejemplo, el doctor Yilmaz en el 2018, en una larga y completa revisión de casos de trauma en servicios de emergencia. Otro ámbito, tal vez no muy extendido todavía, es el uso en ciclos cortos dentro del ámbito del cáncer, con tabletas generalmente o el bebible. Tabletas cada 8 horas nos ayudan a controlar el dolor, obviamente como parte de una combinación de fármacos. También está el uso para el tratamiento del dolor postquirúrgico, ya con administración prequirúrgica, que nos facilita también el manejo posterior a la cirugía y nos brinda los mismos efectos analgésicos, con dexketoprofeno generalmente asociado a tramadol, infusiones continuas durante 24 horas para respaldar el proceso analgésico en el paciente. Las mismas observaciones de manejo en el postquirúrgico las hacen otros autores como McQuay en el 2016, aunque ellos recomiendan, dependiendo obviamente del tipo de cirugía, optar por la vía oral incluso o primero dexketoprofeno en ampolla y luego seguido en los días de estancia con la vía oral. Entonces tenemos estos esquemas, como comentábamos, uso prequirúrgico, uso postquirúrgico y los diferentes mecanismos de modelos multimodales, ¿no? Ahora, en cuanto a ventajas del dexketoprofeno más trometamina en términos generales, nos ofrece una analgesia superior, con alivio del más del 80% evaluado, sea por escala visual análoga u otro tipo de cuestionarios. Un rápido inicio de acción, 10 minutos en la versión parenteral, y para el control, en caso de tener disponibilidad de vía oral, también estamos con la disponibilidad del oral en formato bebible. El uso del dexketoprofeno más trometamina también se asocia a espaciar las dosis de rescate si fuesen necesarias, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con ketorolaco. También nos facilita reducir el consumo de opioides, como se ha visto en el caso de tramadol o incluso morfina. Otro elemento interesante, también citado en la literatura, es la deambulación temprana. Dexketoprofeno ha participado en diferentes trials y se puede ver este efecto interesante, ¿no? El paciente postquirúrgico con una recuperación más temprana. Adicionalmente, tenemos mecanismos analgésicos alternativos a los ya conocidos como inhibidor de prostaglandinas y también como agonista de receptores de serotonina a nivel de la médula espinal, como son, por ejemplo, su participación en la cascada del óxido nítrico y también sobre otros componentes de la cascada inflamatoria. Ahora, tenemos estas 3 versiones, la ampolla que se utiliza generalmente en emergencia y en el hospitalario. También tenemos el bebible, ahora lo vemos muy utilizado, ideal, incluso para el alta, y obviamente la opción en tabletas. Entonces, con estas alternativas, con estas formas farmacéuticas, nos podemos ajustar a las diferentes necesidades de los pacientes. Listo.
Eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy. Les agradecemos mucho por la oportunidad y damos paso a la presentación a cargo del doctor Ulloa. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, doctor Mendoza. Gracias, Laboratorios Gutis, por estar presentes en esta ocasión. El día de hoy queremos darles la bienvenida al doctor Jorge Luis López Ulloa, traumatólogo ortopedista con subespecialidad en traumatología reconstructiva y osteosíntesis avanzada en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entiendo que el doctor Ulloa está radicado en Cuenca, ¿es lo correcto? Sí, vivo en la ciudad de Cuenca, trabajo acá en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el José Carrasco Arteaga, el jefe de hospitalización de aquí del hospital. Bueno, bienvenido, doctor Ulloa. Ahí también quería presentarles al doctor José Alfonso Gómez. Él realizó su residencia médica de ortopedia y traumatología en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Santiago en República Dominicana, y luego hizo un fellow de alargamiento, deformidades, infecciones y reconstrucción articular en el Centro Médico Imbanaco de Cali. Bienvenido también, doctor Alfonso Gómez. Muchas gracias. Los panelistas que el día de hoy nos van a dar en esta sesión son los doctores Edgar Barros, que estará a cargo de la moderación el día de hoy, el doctor Pablo Cornejo y el doctor Carlos Almeida, miembros del servicio, que también nos estarán ayudando con la realización de la moderación de estas charlas del día de hoy. Así que pasamos con ustedes, por favor. El primer tema sería manejo de el trauma en el paciente, más control de daños en el paciente adulto, a cargo del doctor Gómez, por favor. Perfecto. A ver. Listo. ¿Se ve? ¿Estás pudiendo compartir? Creo que no. Dame un segundo. Fido, ¿me puedes dar una mano para que pueda compartir pantalla? Sí, sí está activada la compartición, pero no está compartiendo. Revísele, doctor, en la parte de abajo de la pantalla hay un botoncito verde de compartir pantalla. Tal vez pasamos las preguntas hasta eso para... Bueno, Sí, pasando podríamos una hacer vez eso también. Acá. la pantalla compartida. Ok, entonces entre las dos charlas, ¿te parece, Pablito, si pasamos las Sí, preguntas? Perfecto. estaría bien. Ajá, Ya, sí. perfecto. Vamos entonces, continuamos con la charla. Ahí estamos viendo perfecto, gracias. Bueno, me indican Bueno, perfecto, pues. Bueno, pues nada, que antes que nada, darle gracias por la invitación a Alexander Soto por haberse contactado y ofrecerme pues la oportunidad también de participar con ustedes. Para mí es un placer, la verdad. Entonces vamos a iniciar con lo que es el control de daños en paciente adulto, y durante la charla pues a abordar lo que sea un concepto, historia, fisiología, clasificación del paciente, tipo de fijación y las conclusiones. Sí, cuando hablamos del control de daños en ortopedia y en el paciente adulto, pues nos viene a la mente esta imagen, este paciente con fractura expuesta, pero que en este caso presenta una lesión en el miembro aislado, miembro inferior aislado más que nada, y donde realizamos la colocación de la fijación externa para así estabilizar partes blandas, estabilizar estructuras óseas y luego ver la evolución, cómo continuar, cómo proceder. Generalmente este tipo de paciente, en este caso, pues el manejo viene siendo un manejo ortoplástico que no va de la mano con lo que es el control de daño. El concepto del control de daño como tal se conoce como abordaje o enfoque, en el cual consiste en estabilizar las lesiones ortopédicas con la finalidad de lograr una mejoría fisiológica en el paciente mediante el control de hemorragia, manejo de lesiones en partes blandas y la estabilidad provisional, que puede ser pues tracción esquelética, férula y posteriormente el fijador externo. Estos son generalmente los tipos de pacientes que vemos que van acompañados en esta categoría, por así decirlo, del control de daño. Y un poquito sobre la historia, sobre este término que originalmente es acuñado por la Marina de Estados Unidos y se utiliza pues en batallas cuando la nave, el barco, pues puede completar la misión
con total integridad a pesar de estar dañada y establecer sus cimientos y sus estructuras hasta culminar lo que es la misión. Luego, este concepto se lleva a medicina alrededor de 1940, donde generalmente apareció con lo que es la cirugía abdominal, y posteriormente pues aparece en ortopedia en las lesiones múltiples acompañadas de fractura de huesos largos, que va a abarcar lo que son generalmente 4 fases y donde es el gold estándar de este tratamiento pues es la fijación externa. En cuanto a estos pacientes, pues el control de daño como tal inicia inmediatamente el paciente ya tiene el accidente, donde fisiológicamente se desencadena una serie de factores de inflamación, y es aquí en este momento donde el paciente juega una guerra entre inflamación y factores antiinflamatorios, y si el paciente pues se recupera y realiza lo que es una homeostasis a nivel del trauma, pues es el paciente que recibimos ya en lo que es la sala de urgencia o emergencia. En este tipo de paciente vamos a encontrar lo que es un primer golpe, o las teorías como tal, donde habla de una teoría de primer golpe, que es en el momento justamente del accidente y donde ya se produce lo que es la respuesta pues severa como tal de cascada de inflamación y antiinflamación. Y cuando el paciente reacciona, pues que podemos estabilizarlo y se puede llevar a cirugía, es en este momento donde nosotros debemos tener cuidado de lo que es la teoría del segundo golpe, que es que la podemos provocar nosotros a llevar la cirugía, que generalmente en este tipo de traumas o de pacientes se provoca o tiene una alta incidencia en lo que es con los rimados del clavo. Bien, antes que ya al continuar, pues es muy importante clasificar los pacientes. Existen unos factores patofisiológicos del paciente donde podemos categorizarlo, y es que si el paciente cumple 3 de estos 4 acápites, de estas 4 tablas, pues el paciente ya podemos estadificarlo en si un grado 1, grado 2, inestable o paciente en extremen, siendo el borderline grado 2 y lo inestable los pacientes que se benefician de la cirugía de control de daño, que a partir del hecho de que estos pacientes de por sí son pacientes con politraumas o con traumas de muy alta energía. Y una vez estadificado el paciente, pues vemos aquí la categoría, obviamente, del grado 3 y grado 2 borderline, que es el paciente, grado 2 borderline, el paciente que ya llega a emergencia, podemos estabilizarlo, entra a una unidad de cuidados intensivos, pero el paciente no responde a lo que es el tratamiento, ya sea de transfusiones y la parte pues fisiológica como tal de manejo de intensivo, y es donde el paciente amerita la cirugía de control de daño. Entonces volvemos otra vez a esta imagen donde vemos todos estos pacientes. Ya calificamos que estos pacientes que caerían en borderline inestable, en borderline grado 2, perdón, y pacientes con inestabilidad. Y aquí podemos ver un artículo sobre algunos factores de qué no puedes predecir o una tasa o un momento ideal para abordar ese tipo de pacientes. Este es un artículo que comparte, trabajó con 227 pacientes, de los cuales 199 pues fueron manejados con un clavo bloqueado de fémur. En cambio, 28 se manejaron con el abordaje de control de daño. Si bien este artículo, perdón, en su mayoría manejaron los pacientes con una fijación interna y con rimado de clavo bloqueado, pues lo más importante es que ellos encontraron un valor pronóstico, una tasa muy importante en cuanto al desenlace del tratamiento de los pacientes cuando normalizaban lo que es el lactato a 2.5 o menor. Al igual que este artículo, pues que revisa este tipo de pacientes y establecen lo que es un periodo de ventana, cuando tengo más éxito de tener un mejor desenlace en cuanto a los días como tal. Ellos vieron que los pacientes que de 5 a 10 días, pues el periodo de ventana tenía un mejor desenlace en dicho paciente, siendo los días 2 y 4 con resultado de desenlace negativo.
Y aquí en esta tabla pues menciona lo que es una serie de factores pronóstico, de mal pronóstico, de mala evolución, donde en conjunto con la terapia intensiva o con el intensivista debemos manejar algunos datos, pero hay otros datos que se pueden obtener independientemente con estudios como la radiografía. Es que cuando el paciente se ve o el paciente podemos identificarlo con una radiografía con hallazgo bilateral o contusión pulmonar bilateral, el paciente pues cursa con un peor desenlace o un peor pronóstico. Ellos realizaban un periodo de espera con el fijador menor de 15 días para al final cambiarlo a lo que es una fijación interna en este tipo de artículos. Y aquí le voy a mostrar pues algunos casos del control de daño. Aquí esta es una paciente femenina de 21 años de edad, cual llega a sala de urgencia pues 8 horas luego del trauma. Se desplaza en un vehículo, una motocicleta, y posteriormente es impactada por un automóvil, presentando lo que es una lesión a nivel de columna, una fractura de fémur, con una lesión puntiforme en lo que es la parte blanda. Esta paciente también presentaba trauma abdominal, trauma de vejiga, y es llevada inmediatamente, la recibimos de emergencia, pues la llevamos a cirugía en conjunto con cirujano general y urología, donde se realizan las reparaciones abdominales y la laparotomía, y reparaciones de vejiga. Entonces, ese mismo día, pues, a la paciente se le coloca lo que es el fijador y posteriormente, una semana luego, más o menos, se estabiliza la paciente para ser llevada a sala de cirugía y realizar la fijación interna, tanto a nivel de columna como de clavado en fémur derecho. Bien, ese es otro caso de un paciente masculino, una fractura expuesta, tanto en diáfisis como a nivel de cóndilos. Pues paciente también igual, accidente vehículo-motor, nos llega vía emergencia. Como podemos ver acá en la radiografía, es un paciente bastante gordito, un paciente obeso, se podría decir. Y realizamos, una vez se realiza un primer tiempo de lavado, colocación de férulas, posteriormente se lleva a sala de cirugía donde se coloca un fijador externo y se realiza reducción interna a nivel de cóndilos. Y junto con ayuda de sistema de presión negativo, terapia VAC, pues manejamos todo lo que es la parte blanda como tal. Otro caso, aquí a presentar, pues, paciente, igual accidente vehículo-motor, fractura de fémur derecho, fractura expuesta en tibia. Paciente prácticamente no presentaba lesiones que no eran de ortopedia, solamente lesiones de ortopedia. Se lleva a sala de cirugía, se lava, inmovilización con férula, hasta que podamos tener el resultado para una realización de fijación externa. Colocamos fijador externo en fémur. Para manejar las partes blandas en tibia, realizamos un acortamiento agudo sobre la tibia y posteriormente al mes, en este caso, pues realizamos un cambio a una fijación interna en fémur y continuamos con lo que es el alargamiento a nivel de tibia derecha. Bien, entonces por mi parte, para decir que la variedad de presentaciones clínicas en este paciente pues dificultan lo que es la formulación de algoritmo como tal para el tratamiento. Cada paciente pues debe ser tratado individualmente según las condiciones de cada paciente como tal. Y el tiempo de cirugía, de cuándo voy a llevar a este paciente, pues obviamente, más que nada, no hay un tiempo específico, pues sí, si la literatura pues si bien habla de 5 o 10 días, pues los parámetros hemodinámicos y ventilatorios pues son los factores más importantes. Tener mucha atención con lo que es el lactato y seguir esos parámetros desde llegada, porque tienen un factor pronóstico muy bueno o muy malo según la elevación del mismo. Así que eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, doctor. Excelente charla. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Pablito. Vamos contigo con las preguntas. Fidel, por favor, vamos a colocar ahí unas preguntas para que el auditorio las pueda contestar. Están ya dentro de lo que el doctor ha hablado en su charla y en la charla que vamos a ir a continuación. Damos unos segunditos para que la gente conteste las preguntas, por favor.
Si quieren pueden ir tranquilamente, o sea, continuar con las otras charlas, porque de todas maneras, mientras yo no le pongo aquí finalizar la encuesta, no se finaliza. Ok, Y lo que sí es, perfecto. les pediría a todos que vayan contestando, porque por el momento no tengo ni una respuesta. Sí apareció la... Ok, leamos las preguntas. Uno, ¿cuáles criterios utiliza para llevar al paciente politraumatizado a cirugía definitiva en el periodo de ventana? Tórax sin infiltrados, plaquetas mayores a 95.000, leucocitos entre 2.000 y 12.000, A y B, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Por favor, contesten. Segunda pregunta, con una diastasis de la sínfisis del pubis mayor de 10 centímetros, volumen de sangre perdido puede ser 12%, 20%, 40%, 60%. Tercera pregunta, para valorar el tratamiento definitivo de un hueso largo con principio de férula interna entre el 5º y 10º día, el valor del lactato debería ser menor de 2, mayor de 2.5, entre 5 y 10. No se usa este parámetro. Ya te empiezan a llegar, Fido. Ya tengo Perfecto. 43% de votación. Si quieren, comencemos con las Ok, preguntas. Igual pueden. puede ir contestando tranquilamente. Exacto. Vamos Terminando la entonces con siguiente su charla, charla, por favor, doctor Ulloa. con los resultados. Muy bien, Fido. Listo, creo que se está compartiendo ya. Sí. Sí, ya se ve. La compartida. Listo. Bueno, las implicaciones dentro de lo que es el manejo del trauma en el paciente geriátrico difieren un poco del manejo en el paciente joven o adulto joven, ya que principalmente las lesiones que nosotros vamos a encontrar van a ser producto de mecanismos de lesión de baja intensidad o pues secundarios a caídas generalmente de su propia altura, alteraciones en el cuidado cuando son pacientes que necesitan cuidadores de tercera persona, o pues obviamente que estén involucrados dentro de algún tipo de accidente. Entonces vamos a ir puntualizando algunos casos importantes. Es importante decir que dentro de los últimos 10 años hay un incremento importante del número de casos de traumatismos en mayores de 65 años, representando ahorita ya 1/3 de todos los traumas que nosotros vamos a llegar a tener en emergencia. Si bien en su gran mayoría van a ser traumas de un impacto bajo o moderado, es importante también tener algunas indicaciones generales que nosotros debemos manejar en estos pacientes. Doctor Ulloa, mil disculpas si le interrumpo un segundito. No sé si le puede poner en la presentación, comenzar la presentación, porque está como la vista Esta de... es solo la parte inicial. Ah, ya, listo. Bueno. Sí, o sea, ahí Ya. A ver, permítame un segundo. el de presentación, que es en la parte de abajo, a la derecha, al lado de la barra que dice más menos. Porque si no, como o sea, se ve como la presentación cuando uno la va desarrollando. A ese mismo. Perfecto. Gracias. Entonces, es importante, como les decía, y un dato, un factor predictor positivo que nos va a llevar a nosotros a tener un tratamiento exitoso en un adulto mayor, es la valoración inicial que nosotros le tenemos que hacer a nuestro adulto mayor en emergencia. Y en eso, pues uno de los nuevos datos que están manejándose al momento es el perfil nutricional del adulto mayor o del paciente ortopédico mayor.
Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que en los adultos mayores hasta un 10% van a tener algún grado de desnutrición importante, y en los datos que se han ido levantando en varios estudios, vemos que hasta un 26% de los pacientes internados en padecimientos agudos van a presentar datos de desnutrición, y en pacientes que la hospitalización es prolongada puede llegar este dato de un 30 a un 60%. ¿De qué nos sirve o para qué nos sirve conocer estos datos? Porque principalmente este va a ser uno de los determinantes más importantes que nosotros vamos a tener para el tiempo de estancia hospitalaria que vamos a tener en el paciente geriátrico que ha sufrido una fractura, un traumatismo, y esto pues nos va a conllevar a que pueda aumentar el número o el porcentaje en el que ellos puedan sufrir infecciones o comorbilidades dentro de la estancia hospitalaria. Entonces tenemos que ver que son múltiples factores. Van a intervenir aquí factores dietéticos, socioeconómicos, funcionales, mentales, psicológicos, fisiológicos. Es importante que el tipo de desnutrición más frecuente que nosotros vamos a encontrar en el paciente ortopédico adulto va a ser la proteico-calórica, que van a ser generalmente por deficiencias de proteínas, ya sea de globulina o albúmina, que esa se va a encontrar hasta en un 60% de nuestros pacientes, y esta misma deficiencia proteica se va a ir aumentando en los días conforme vaya aumentando el tiempo de hospitalización de estos pacientes. Es importante también saber que esto va a aumentar nuestra estancia hospitalaria y, como les decía, también las comorbilidades que van a presentar. Como les decía, principalmente la primera que vamos a tener es una alteración de hipoproteinemia. En el caso se ha encontrado que hasta un 66% de los pacientes van a presentar una alteración en la globulina y hasta un 94% de los pacientes hospitalarias prolongadas van a tener una alteración en albúmina. Un 70% de nuestros pacientes van a presentar comorbilidades del estado nutricional, siendo la principal que nosotros vamos a encontrar en ellos hipertensión arterial y hasta en un 35 hasta un 40% diabetes. Esto nos va a llevar a mayor número de infecciones, mayor tiempo de estancia hospitalaria y pues la presentación de comorbilidades en el sitio de la cirugía. Datos importantes para destacar: nosotros vamos a tener muy importante en las lesiones traumáticas en los adultos mayores las que van a estar secundarias a problemas de osteoporosis. Entonces tenemos ya osteoporosis secundarias, embarazos, a farmacogenética, y las osteoporosis primarias que van a estar directamente relacionadas a que sean secundarias a una osteoporosis idiopática juvenil, a un problema de una osteoporosis postmenopáusica o una osteoporosis senil, y esto pues ha llevado a que ahorita por el momento ya manejemos nosotros como una nueva subespecialidad lo que es la ortopedia geriátrica, que son todos estos cambios ortopédicos que van a ir pasando en el adulto mayor, que lo van a ir condicionando en una persona, en un paciente más frágil para sufrir diferentes tipos de fracturas, ya sean fracturas por estrés o fracturas por causas secundarias a problemas metabólicos que ya comentábamos, y como encontramos aquí las fracturas por osteoporosis. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes que vamos a encontrar en el adulto mayor? Pues la principal es la fractura de radio distal, generalmente en mujeres mayores de 60 años que presenten en grados de osteoporosis la vamos a encontrar. A esto ha ido difiriendo mucho en la literatura. Se hablaba de que lo mejor para los adultos mayores era buscar tratamientos no invasivos, conservadores, pero pues las últimas descripciones nos dicen que lo mejor que nosotros podemos realizar son tratamientos quirúrgicos, obviamente cuando el paciente se encuentre estable, para el manejo de daños y sobre todo para la rehabilitación temprana de nuestros pacientes. En las fracturas de húmero proximal son las principales zonas dentro de las fracturas del húmero, representan hasta un 45% de estas fracturas. Aquí el tratamiento pues sí va a incidir directamente del tipo de fractura que nosotros vayamos a encontrar. Tenemos que calificar a nuestro paciente de acuerdo a su edad, la movilidad que este paciente presente, su grado de independencia, si es que este o no es secundario a ser manejado por un cuidador que no pertenezca al paciente, si este se encuentra en un asilo, por lo cual es muy importante nosotros hacer nuestra valoración inicial y sobre todo ver que no exista otro tipo de comorbilidades para nuestro tratamiento. Y pues la que tiene más repercusión dentro de la vida y la esperanza de vida y funcionabilidad de nuestros pacientes, y que es también una fractura muy común, van a ser las fracturas de cadera. En esta pues nosotros tenemos que ver que el manejo más importante es la resolución que nosotros tomemos para el tratamiento, en el cual una vez que se ha identificado el tipo de fractura, la decisión que vamos a tener que tomar es si se va a tratar con una osteosíntesis o si directamente se va a tratar con una prótesis. Y aquí obviamente va a depender del tipo de fractura y obviamente de la funcionabilidad que tiene nuestro paciente. Si es un paciente activo, si es un paciente que puede caminar
por sus propios medios y deambula solamente en domicilio, o si este paciente pues tiene una movilidad mínima, por lo cual tomaríamos otra opción de resolución quirúrgica, dependiendo del tipo de fractura y sobre todo de cuál es la capacidad funcional de nuestro paciente. En los problemas ya de la parte vertebral, pues nosotros vemos que la cifosis se va a ir prolongando una deformidad de acuerdo a cómo el grado de osteoporosis en nuestros pacientes va a ir creciendo de acuerdo a la edad, y esto pues va a ir también dando dolor y algunas deformidades que luego pues pueden terminar en un tratamiento quirúrgico o pues obviamente una fractura de acuerdo al tamaño o a la pérdida que tengan la lesión a nivel de la columna. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que buscar aquí en nuestros pacientes, pues uno es el manejo del dolor, ves que no tengan comorbilidades importantes, alteraciones respiratorias, tenemos que ver también la parte funcional en la cual no haya compromiso nervioso para que el compromiso de los pacientes se encuentre alterado. Entonces, el tratamiento va directamente provisto a uno a contemplar los aspectos de la deformidad, mitigar el dolor, ver la educación, las enfermedades de base que puedan tener nuestros pacientes para atacar directamente a ellos. El examen físico en el paciente geriátrico es fundamental para elegir cualquier tipo de tratamiento que nosotros vayamos a tomar de acuerdo a la funcionabilidad que tiene cada uno de los pacientes. Y obviamente pues ya va a depender si es que vamos a hacer con tratamientos ortopédicos o tratamientos quirúrgicos, dependiendo del colapso que vayan a tener cualquiera de estas vértebras, las alteraciones morfológicas importantes que ellas tengan y, como les decía, la capacidad funcional de nuestros pacientes y las comorbilidades que ellos puedan tener. ¿Qué también se presenta mucho en trauma geriátrico? Pues las fracturas por estrés, la incapacidad intrínseca de soportar cargas repetitivas, principalmente a nivel de columna, también se puede presentar a nivel de huesos como calcáneos, o a través en la cadera de los pacientes, nos va a llevar a que se produzcan fracturas por estrés, y esto pues va a estar asociado a presencia de enfermedades como osteoporosis, artrosis, artritis reumatoide. Entonces lo más importante que nosotros tenemos aquí es el tratamiento completo de nuestro paciente, y obviamente pues buscar de manera en el fortalecimiento a través de terapia física para que no tengamos que llegar a este tipo de fracturas. ¿Qué debemos evaluar en nuestro paciente que ha sufrido un trauma? Lo principal que vamos a evaluar son el trauma abdominal, entendiendo que en los pacientes mayores la mortalidad aumenta hasta en una tasa 3 o 4 veces mayor de que en un paciente joven. Tenemos que buscar hallazgos que generalmente no se van a presentar con una clínica característica en el paciente geriátrico. No solo debemos buscar la presencia de dolor, siempre tenemos que hacer una evaluación de daños completa, igual que en el paciente adulto o en el paciente joven, y pues ver que el riesgo siempre va a estar aumentado en el someterle a nuestro paciente a un tratamiento quirúrgico, pues todas las comorbilidades que lleva, y obviamente porque pues, su estado general no va a ser el mismo que un paciente joven. Siempre tenemos que valorar la presencia del trauma torácico y obviamente, como les decía, las comorbilidades que nosotros vamos a tener en el adulto mayor, que pues siempre van a superar o van a estar presentes en más de un 30% de nuestros pacientes que lleguen a emergencia. En el paciente adulto mayor es importante tener una valoración muy estricta del compromiso hemodinámico, a pesar de que estos pacientes puedan en un inicio tener o mantener paraclínicos estables, siempre los tenemos que estar monitorizando de manera permanente, ya que estos se pueden descompensar de manera muy rápida y nos van a llevar pues, al fallecimiento de nuestros pacientes. La sobrecarga de líquidos en pacientes adultos mayores se ha visto que solo aumenta la mortalidad, entonces tenemos que hacer un manejo multidisciplinario en emergencia. Obviamente nosotros pues controlando la parte traumática o la parte ortopédica, apoyados pues de nuestro equipo de valoración de urgencias y sobre todo mantener la concentración de líquidos hasta que tengamos una respuesta basal importante, pero sin sobrecargar de líquidos a nuestros pacientes, ya que estos pues a veces no van a responder de manera adecuada y lo único que vamos a llevar con esto es a que haya una descompensación más importante de nuestros pacientes. Como términos generales que es importante buscar, antes de que mantener las cifras de tensión arterial media mayores para que siga habiendo una repercusión importante en los órganos vitales, es recomendable mantener una hemoglobina, siempre tratar de que esta se encuentre de mayor entre 9 y 12,
un hematocrito por encima de 30-35 y la saturación de oxígeno, pues siempre buscando de que esté por encima del 90%. Es importante el manejo del dolor en los pacientes adultos, entendiendo también cómo va a estar su función renal y hepática, al manejo en el momento de emergencia, por lo cual siempre el paciente geriátrico tiene que ser manejado de una manera multidisciplinaria y sobre todo para evitar de que el hecho de que se mantenga el tiempo prolongado con dolor pues nos vaya a dar problemas secundarios al mismo. ¿Qué vamos a buscar en el tratamiento de las fracturas de los adultos mayores? Uno, pues tratar de conseguir una consolidación ósea, en el cual pues la reducción de la fractura y mantener la estabilidad es importante. Como les decía, la recuperación funcional del segmento afectado y siempre en los adultos mayores que nosotros veamos que exista una complicación, sobre todo a nivel de las caderas en que se encuentre comprometida la articulación, siempre debemos valorar la colocación de una prótesis. Uno de los factores predictivos positivos más importantes en el adulto mayor es que la movilidad se recupere lo más pronto que nosotros sea posible. Una vez que el paciente se encuentre estable o logremos recuperar parcialmente la estabilidad del paciente, está recomendado la intervención quirúrgica, ya que mientras menos días de estancia hospitalaria nosotros tengamos, vamos a tener un menor porcentaje de complicaciones intrahospitalarias como infecciones, alteraciones del estado nutricional, que nuestros pacientes caigan en delirium, que es una de las complicaciones más frecuentes que tenemos en el adulto mayor, y sobre todo, pues, viendo a mediano y a largo plazo, la movilidad, pues, nos va a permitir que estos pacientes tengan una recuperación más importante y que la tasa de mortalidad a un año disminuya hasta en un 30% si damos el tratamiento adecuado, sobre todo cuando existen fracturas que comprometan la movilidad del paciente. Entonces, conocer la lesión, tener una adecuada planificación preoperatoria, decidir en qué momento vamos a intervenir al paciente, escoger el acceso quirúrgico más adecuado. La recuperación articular es muy importante. A veces, como son adultos mayores, pensamos en que podríamos hacer una cirugía de salvamento y que con esa quede la colocación de fijadores externos, no hacer una recuperación de las superficies articulares, pero hemos visto que eso a mediano o a largo plazo tiene una implicación directa en la vida y sobre todo en la funcionabilidad de nuestros pacientes y pues tener unos adecuados cuidados postoperatorios. Lo ideal en las fracturas articulares es la reconstrucción anatómica, igual que en los pacientes adultos. Podemos tolerar ya algunos escalones un poco más, hasta 2-3 centímetros, sobre todo en fracturas de articulaciones que no tengan carga. Como les decía, es fundamental la recuperación funcional precoz, ya que la movilidad temprana tiene un impacto directo en el paciente geriátrico, sobre todo en su calidad de vida y en la esperanza de vida posterior a una fractura. Las resoluciones de fracturas que comprometan la diáfisis se va a manejar igual que en los pacientes jóvenes. Siempre, ahorita las indicaciones, en su gran mayoría, con el uso de estabilidad con tutores intramedulares, ya que estos permiten la movilización temprana de nuestros pacientes y sobre todo pues nos van a ayudar con la parte de estabilidad. Y cuando nuestro paciente tenga un compromiso ya sea de la articulación, siempre está la posibilidad de valorar la colocación de una prótesis. ¿Qué tipo de prótesis? Pues eso ya va a depender, como les decía, de la calificación funcional que le demos a nuestros pacientes. Tenemos que respetar todos los principios biomecánicos para el manejo de fracturas en los adultos mayores. Ver el tratamiento adecuado, si es que en el caso nosotros vamos a manejar una fractura expuestas que también se pueden presentar. El tratamiento tiene que ser de manera inmediata. La importancia del debridamiento quirúrgico, igual que en un paciente adulto, un paciente joven tiene la misma. La elección de la estabilización esquelética dependiendo del compromiso, ¿no?, que tengamos en los tejidos blandos. Y pues obviamente el tratamiento, si es que estamos en un periodo en el cual podamos tal vez un tratamiento definitivo, pues lo haremos. Pero si ya este ha superado el tiempo y tenemos que dar una osteosíntesis secundaria, lo manejaremos igual que en un paciente joven. Lo que queremos nosotros con ellos, como les decía, es recuperar la función. Esto es lo más importante para que no existan problemas. Estudios complementarios que vamos a hacer: radiografías, arteriografías, resonancia, tomografía, dependiendo cuáles vayan a ser el compromiso de nuestros pacientes. ¿Qué va a afectar nuestro resultado que nosotros tengamos? El tipo de lesión, si esta fue de baja o alta energía, la localización y la extensión de la lesión, compromiso de tejidos blandos y de hueso, el grado de contaminación que nosotros podamos tener en nuestro paciente y el estado de salud inicial antes de que nosotros iniciemos con el tratamiento. Por eso les decía que es tan importante documentar cómo es el estado y las comorbilidades con las que llegan nuestros pacientes, porque estas pues nos van a llevar a tener un tratamiento exitoso o no. El escenario donde vamos a trabajar, si esto lo vamos a realizar en urgencias o en quirófano,
si el tratamiento que nosotros lo vamos a hacer es definitivo o pues vamos a iniciar ya con un procedimiento de reconstrucción secundaria y terciaria y posteriormente nuestra rehabilitación. Que es importantísimo con nuestros pacientes, nosotros tenemos que valorar adicionalmente a todo lo ya mencionado, el estado neurovascular que nosotros vamos a tener en estos pacientes, ya que muchas veces por las comorbilidades que tienen, esta va a estar comprometida y varios de nuestros tratamientos que vemos, sobre todo lo que es la parte de reconstrucción de extremidad, colocación de colgajos, pues se va a ver comprometida en estos pacientes, por lo cual los exámenes complementarios y la documentación previa a una cirugía es muy importante para que nosotros tengamos un respaldo en el tratamiento que hagamos. La movilización inmediata es necesaria para prevenir la rigidez y sobre todo para que esos pacientes tengan una recuperación mucho más rápida y disminuir el riesgo de comorbilidades. Entonces, eso es algo que es muy importante manejarlo en el paciente geriátrico. Los objetivos que nosotros vamos a buscar con ellos, pues la recuperación ósea, restablecer la anatomía, si tengo una articulación afectada, pues que esta pueda volver a ser funcional, estabilidad absoluta o relativa dependiendo del trazo o el sitio de la fractura o el tipo de osteosíntesis o mecanismo biomecánico que nosotros queramos utilizar para la reparación de la misma y como les decía, la movilización temprana en estos pacientes es fundamental para disminuir comorbilidades, problemas respiratorios, aumento de estancia hospitalaria y otras complicaciones que se nos van a presentar en estancia. Entonces, una reducción abierta, configuración interna que nos permita recuperar la superficie articular nos ayuda muchísimo. Valorar la colocación de una prótesis, la cual la podemos hacer de inicio en un trauma que comprometa la articulación. La movilización temprana en estos pacientes no nos va a ayudar a que no tengamos rigidez. Recordemos que en un paciente adulto mayor, si nosotros a los 10 días en los cuales tengamos una articulación que no se mueva, esta ya va a presentar un grado importante de rigidez, lo cual recién en los pacientes jóvenes se puede presentar a la tercera o cuarta semana, a veces aquí ya con una semana nosotros lo vamos a tener. Valorar en nosotros pacientes si necesitamos dar estabilidad absoluta o estabilidad relativa como tratamiento definitivo de estas fracturas. Los cuidados postoperatorios, cuidados generales de la herida quirúrgica, movilidad temprana posterior a la cirugía, una rehabilitación temprana es muy importante, el seguimiento frecuente con control de radiografías para ver cómo se encuentran estos pacientes y el inicio de carga progresiva dependiendo del tipo de fractura. En la valoración de tejidos blandos tenemos que ver la viabilidad que van a tener los músculos, los tejidos subcutáneos para ver si es que el paciente es candidato o no a la colocación de un injerto, a la colocación de una cobertura ósea adecuada si se trató de una fractura expuesta o cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a dar. La fijación externa se va a manejar para casos en los cuales haya sido una fractura expuesta, en la que hayamos tenido nosotros una contaminación importante, puede existir una lesión vascular, se encuentre un trazo de inestabilidad o pues estamos haciendo un control de daños de manera inicial que no podamos dar el tratamiento definitivo. El enclavado intramedular, pues esta nos va a apoyar así en la utilización en fracturas abiertas en las cuales nosotros ya hemos hecho un control de daños previo, utilización de antibiótico y nos permita darle ya como tratamiento definitivo, que nos va a llevar ya, pues, como les comentaba, una movilización temprana de la extremidad. La fijación con placa van a ser para fracturas intraarticulares, fracturas metafisarias, la podemos utilizar para extremidad superior, en extremidad inferior siempre pues vamos a tratar de elegir mecanismos de tutores intraóseos para darnos más movilidad temprana y pues las técnicas podemos ocupar la técnica normal, la técnica mínima invasiva, placas de bajo perfil, cualquiera pues dependiendo cuál sea el trazo que nosotros tengamos que manejar. Como les decía, una vez valorado nuestros pacientes, cómo van a estar las heridas y sobre todo el componente neurovascular distal, pues nosotros podemos pensar en la aplicación de colgajos, las coberturas óseas, colgajos cutáneos, el relleno con antibiótico dependiendo cuál haya sido, o pues la colocación de un sistema VAC que nos permita luego de realizar un debridamiento importante de la herida quirúrgica, tener buenas condiciones para buscar un tratamiento definitivo o para luego pues poder ingestar a un paciente. El sistema VAC es un apoyo importante que tenemos ahora para el manejo de las heridas posterior a un debridamiento. Nos va a permitir disminuir la tasa de infección local, que vaya dando una aproximación de la herida y sobre todo pues ver si nuestro sitio va a ser adecuado o no para la colocación de un colgajo o un injerto dependiendo del caso que nosotros tengamos. Si es de primario o secundario, nosotros lo vamos a realizar una vez que veamos que ya exista
una mejora sintomática del paciente, que nuestro lugar para que el ingesto pues, pueda recibirse de menos manera, y pues lo que se está manejando ahorita es buscar una cobertura temprana antes de los 5 o los 7 días para disminuir el riesgo de infecciones y sobre todo para la viabilidad del tejido. Una reconstrucción que nosotros le vamos a dar a una extremidad afectada, pues vamos ya una vez que tengamos la definición, la fijación definitiva, procesos óseos secundarios, dependiendo cuál van a ser nuestro sitio de daño, si es que va a aplicarse ingesto óseo, si nosotros tenemos que hacer el cambio de un tutor externo a un enclavado medular, la reconstrucción de defectos óseos y sobre todo pues ya en la parte posterior la reconstrucción tanto de los tejidos blandos como nervio, tendón, que sean importantes para darnos la viabilidad. Y como parte final pues la rehabilitación incluye la rehabilitación de la extremidad, la lesión del paciente y de su familia, ya que en el adulto mayor, pues la parte más importante para una adecuada rehabilitación que ellos tengan, pues va a ser el apoyo de sus cuidadores, ya sean primarios o secundarios, que nos permitan llegar al éxito de eso. Aquí tenemos algunos casos de colocación en adultos mayores, en el cual primero se ha colocado la presencia de un sistema VAC, luego la colocación de ingestos de cutáneos libres, pues que igual que en un paciente joven, pues dependiendo y estudiando al paciente de manera correcta, nosotros vamos a poder tener resultados adecuados, siempre entendiendo que pues por las comorbilidades esto va a ser un poco más complicado. Los casos de colocación primero de tutor intraóseo, luego la colocación de ingesto, fracturas expuestas, reparación definitiva, colocación. Se preparó para lo de fracturas en los pacientes geriátricos y pues dispuesto para cualquier pregunta o duda que tenga. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a dejar a cargo de la moderación de preguntas y desarrollo de la mesa al doctor Cornejo, por favor. Muchas gracias, Bayrito. Tenemos algunas inquietudes para el doctor Ulloa, el doctor Gómez. Por favor, si alguien quiere, Carlitos, hay que ir también viendo las preguntas de ahí. Doctor Gómez, queríamos preguntarle ¿cómo están manejando en su hospital el politrauma en estos tiempos de COVID? ¿Cómo es el manejo de un paciente politraumatizado que llega en este momento? ¿Tienen alguna variedad sobre el estudio que se hace? ¿Se hace PCR? ¿No se hace? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, pues actualmente, pues por la situación de la pandemia, ese tipo de caso ya de por sí es un caso grave, es un caso dramático, ese paciente politrauma, y el manejo ha sido igual. Prácticamente lo único que se ha agregado, obviamente, por los protocolos quirúrgicos, la prueba de COVID y en algunas ocasiones las tomografías de base, tomografía torácica, desde el momento de inicio y analíticas COVID, pero el manejo sí igual, son emergencias y hay que estabilizar al paciente lo más pronto posible independientemente de la situación actual. ¿Tienen alguna área diferente para pacientes COVID en el hospital? ¿Le atienden al paciente sabiendo o no sabiendo que tiene la PCR positiva? Porque lo que se maneja según la OMS es que en contingencia como es esta del COVID, no hay una emergencia real o una urgencia real. Hay centros en los que los pacientes se atienden ya de una manera más definitiva, una vez que tengan o no la prueba de COVID negativa o positiva. Bueno, la verdad es que la prueba la realizamos al paciente llegar a emergencia y si es COVID positivo, si tenemos área, un intensivo específicamente para ese tipo de paciente, o una área de internamientos para ese tipo de paciente, donde obviamente con todo el protocolo de traje, mascarilla, guantes y todos los demás, pues asistimos a darle cuidado y tratamiento a ese paciente. Pero en ocasiones, durante este transcurso de la pandemia, hay pacientes que llegan por la fractura y cuando se está preparando las analíticas, también sale que tiene el COVID positivo, porque el problema de estos pacientes asintomáticos, ¿dónde uno lo encabeza? ¿Dónde lo colocas?
ese paciente asintomático que te das cuenta pues al realizar la prueba, no porque tienen síntomas. Ok, gracias. Jorge, ¿cómo están haciendo ustedes? Nosotros en el hospital tenemos una zona definida para pacientes sospechosos y confirmados de COVID. Ahora, en el caso para el paciente que llegue en emergencia y es una emergencia real, nosotros tenemos que manejar a todos los pacientes como si se tratara de un paciente positivo. A veces no vamos a tener tiempo ni de realizar la prueba rápida, también sabiendo que la tasa de efectividad de la prueba rápida, tanto en la sensibilidad o la especificidad, tampoco nos prestan ninguna garantía para el manejo, por lo cual nosotros a todos los pacientes que nos lleguen en emergencia y tengan que pasar directamente a quirófano, los tenemos que tratar como si fueran pacientes positivos confirmados. Obviamente ya después para el seguimiento se van a realizar las pruebas rápidas y en los pacientes que sean necesarios también una vez para la hospitalización nosotros les realizamos pruebas de PCR. En el hospital nosotros estamos manejando 3 zonas, una zona para pacientes confirmados con prueba PCR, una zona para pacientes sospechosos que lo hacemos a través de la prueba rápida, tenemos un quirófano solo para pacientes sospechosos COVID o confirmados COVID, que lo tenemos fuera del área de donde se encuentran los demás quirófanos, y la zona pues obviamente ya para los pacientes que están negativos. Pero bueno, la recomendación y la experiencia que nos ha tocado manejar acá en el Hospital José Carrasco, que ha sido el hospital centinela del Seguro Social para manejo de pacientes COVID, hemos tenido muchos casos, ha sido que a todo paciente que llegue a emergencia nosotros le tenemos que manejar como si el paciente fuera confirmado. Después, obviamente, ya haremos las pruebas necesarias y se podrá ir definiendo en las diferentes partes del hospital, pero la recomendación es que a todos los pacientes nosotros les manejemos como confirmados, ya que pues en todos los lugares y sobre todo pues, aquí en el país nosotros tenemos ya el virus comunitario, entonces ya el cerco epidemiológico se rompió hace bastante tiempo, entonces no debemos arriesgar y no arriesgar a nuestro personal tampoco. Muchas gracias. Carlitos, ¿hay alguna pregunta en el chat? Claro que sí, doctor Ulloa, doctor Gómez, pues muy interesantes sus presentaciones. Ya basándonos en esto ya del trauma ortopédico, sabemos que en la literatura existe un debate importante, sobre todo en lo que es el daño de control ortopédico y contra el tratamiento apropiado ya precoz. Y hay grupos, por ejemplo, como el grupo de Cleveland desde el 2011, ellos ya indican que parámetros basados en los sistemas ácido-base son importantes tomar en consideración en estos pacientes. Y ellos dicen que obviamente en pacientes con exceso de base y lactato ya dan parámetros para el tratamiento. Entonces quisiera saber cómo manejan ustedes en sus unidades. ¿Están utilizando estos parámetros para el manejo de los pacientes politraumatizados, para dar un tratamiento precoz en base de estos valores? Pues la verdad, este tratamiento siempre lo llevamos de la mano con el intensivista, en cuidados intensivos, y siempre se verifica los parámetros, la tendencia de subir, de si baja, igual que los factores de ventilación, pacientes que si bien tienen el trauma, tienen muy, muy buen estado, fuera de del tipo de lesión. Y si ese paciente, si se encuentra en un estable, tanto hemodinámicamente como parámetros de ventilación, pues ya se habla con el intensivista y en ocasiones el mismo intensivista te define, mira, este paciente está en X condición, es mejor que ya le realice, si se puede, si considera el criterio de una cirugía definitiva, o en tal caso, si el paciente está muy inestable, se lleva quirófano, pues como sea, para colocarle la estabilización con un fijador externo. A tu pregunta, sí nos llevamos de ese parámetro del ácido base, sobre todo el ácido de lactato, pero los parámetros hemodinámicos y de ventilación son los que tomamos muy en cuenta. Jorge, ¿nos puedes comentar un poquito? ¿Ustedes tienen manejo de esto? ¿Lo toman en consideración para el manejo de estos pacientes? Sí, coincidiendo mucho con lo que decía el doctor Gómez, la valoración inicial ya del paciente que se encuentra con criterios de gravedad a través del politrauma generalmente va a estar a base del manejo que le dé el urgenciólogo y con combinación con el intensivista. Es la segunda valoración previa al paciente para que posterior de la cirugía, pues pueda ser admitido en cuidados intensivos. Si bien se toman en cuenta también
sí, sí, la valoración con estos parámetros, pero principalmente pues lo que se maneja aquí es el control de daños inicial. Posteriormente se hace una valoración ya cuando el paciente se encuentra en mejores condiciones para el tratamiento definitivo que vamos a tomar, pero generalmente lo que manejamos ya en el paciente en emergencia es manejo de control de daños, colocación de tutores y una vez que el paciente pues, se encuentre estable, buscar hacer el tratamiento definitivo. Un poquito, Carlitos, profundizando en eso, ¿hay alguna tabla que ustedes manejen para valoración de la severidad del score del trauma, como la ISS, por ejemplo, para dar un pronóstico del manejo y de la evolución de ese paciente en sus hospitales? Alfonso, Jorge, ¿alguna tabla que utilicen de manejo de score? Sí tenemos conocimiento de la ISS y el AIS, que incluso pues la puede cargar facilísimo en el teléfono, hay links donde simplemente te hace la calculadora, puedes calcular, pero la verdad es que el paciente lo recibe el equipo de emergencia, hay un emergenciólogo en la clínica, y ya una vez entendemos que el paciente como politrauma, pues utilizamos para clasificar más que nada las condiciones clínicas del paciente. Así que sí, las tablas son de utilidad, pero personalmente en nuestro centro no lo utilizamos como tal para definir el tratamiento. Más los factores patofisiológicos de lo que mencioné para estabilizar cómo se encuentra el paciente, si responde, no está respondiendo, y así lo clasificamos mejor. Jorge, maneja. Sí, se maneja una tabla de score de daños de manera inicial, sobre todo para documentar cómo llega el paciente, pero principalmente quiénes son los que toman la decisión de la estabilidad del paciente y si es que este puede ser o no candidato a un tratamiento definitivo o inicial, es el tratamiento conjunto que se da, al menos aquí en el hospital, principalmente con el equipo de cuidados intensivos. Una vez que ellos estabilizan al paciente, se hacen scores tanto de salvamento de extremidad como scores de daños. Y de acuerdo a esos parámetros se puede tomar la decisión de buscar el tratamiento temprano, definitivo para un traumatismo. Ahora, principalmente lo que nosotros manejamos en el hospital, en casos severos, es control de daños. Iniciamos con un manejo para ortopédico inicial y posteriormente, una vez que el paciente se encuentra en mejores condiciones, el paciente ya se va en búsqueda de un tratamiento definitivo aquí en el hospital. Hay unas preguntas, Carlitos, que creo que le vamos a dar paso. Pregunta el doctor Navarrete para el doctor Gómez, ¿cómo diferenciar primero y segundo hit para tomar decisiones quirúrgicas? Sí. Pues bien, el primer hit, la teoría del primer hit y segundo hit, el primer hit es el momento del trauma, es el momento que el paciente tuvo el accidente, es el momento que el paciente se desplazaba en la carretera, en su vehículo, una motocicleta y tiene el accidente. En ese momento ya se conoce como la teoría del hit, donde se empiezan a liberar factores de inflamación y el paciente libra la batalla de lograr un equilibrio de estos factores para poder llegar a emergencia. El segundo hit lo provocamos nosotros, lo provoca el cirujano cuando decide cuando realiza el procedimiento. Es el paciente que llega a urgencia lunes y lo operamos el martes porque hay que operarlo rápido, porque hay que estabilizar, y durante el grimado, generalmente lo que más está descrito, pues aumentan las presiones, tanto pulmonar y otros tipos de condiciones antiinflamatorias que provoca el grimado y el paciente fallece en la unidad de cuidado intensivo o empeora. Entonces el segundo como nosotros. Primero, el primer hit es el trauma o el accidente inicial. ¿Y en qué tiempos de este hit, doctor Gómez, ustedes manejan? ¿Al quinto, décimo día? ¿Prefieren hacer la cirugía en el periodo ventana? Preferimos tomar más de 5 días. Preferimos tomar más de 5 días, entre 5 o 10 días. El paciente, si ya le colocamos el fijador, un paciente crítico, pues un paciente inestable, preferimos manejar de 5 a 10 días. En ocasiones, pues hasta más tiempo del tipo de fijador externo. Entonces,
sí preferimos utilizar ese periodo de ventana de 5 a 10 días. Ok. Hay otra pregunta, el doctor Carlitos Bracho nos pregunta, ¿qué tanto les ayuda una tomografía de tórax para alguna decisión, doctor Gómez, doctor Ulloa, si responden rápidamente? Tenemos varias preguntas. Sí, le puedo responder que ahí, por ejemplo, la tomografía nos va a ayudar en lo que es, por ejemplo, tiene un factor pronóstico negativo cuando el paciente presenta una contusión bilateral pulmonar. Como comentó Jorge ahorita también, es un manejo multidisciplinario. Generalmente esos hallazgos no lo encontramos nosotros, pues se maneja con el equipo de intensivo, de la unidad de cuidado intensivo. Por eso la comunicación entre el ortopedista e intensivo que maneja este paciente debe fluir muy directo para que el paciente pues tenga un mejor desenlace. Ok, la pregunta del doctor Chávez ya fue contestada sobre los índices. El doctor Mauro Rumbaut pregunta, buenas tardes, saluda a todos, una excelente charla, les felicita a los dos. ¿Qué considera sobre el uso de colgajos fasciocutáneos vascularizados para lograr la cobertura de los pacientes geriátricos? Aumentaría yo un poco a esto, ¿qué condiciones o qué consideras para el manejo en sí de partes blandas? ¿Cómo es el desbridamiento? Sabemos que retirar medio centímetro de hueso sano es muchas veces mejor que dejar 1 milímetro de hueso enfermo o necrosado. ¿Cuál es el parámetro que tú ocupas, Jorge, en relación a los pacientes en general y los geriátricos? Sí, generalmente la recomendación es por lo menos tener una zona de seguridad de 4 milímetros de bordes sanos, tanto en el tejido óseo como cuando nosotros hacemos un debridamiento de toda la zona y la escarificación. En México decían mucho que tenemos que ser bastante abusados y muy abusivos con la escarificación y el debridamiento, y es algo que yo creo que todos lo debemos de manejar de esa manera. Cuando nosotros estamos escarificando, debridando un sitio, pues tenemos que estar 100% seguros de que no quede tejido necrótico, ni que tampoco nosotros tengamos posibilidad de que exista un tejido óseo dañado, porque esto lo único que nos va a hacer es que te caigamos en múltiples lavados. En el paciente geriátrico eso va a tener una implicación directa en el resultado final que nosotros vamos a tener, ya que esto va a dar un compromiso vascular muy rápido y no van a pegar ni tanto el injerto óseo que nosotros pongamos como ningún tipo de colgajo que nosotros queramos colocar. Entonces, se recomienda por lo menos 4 milímetros de tejido óseo que se encuentre sano. Ves todos los criterios de Scully para el manejo de tejido muscular, en el cual pues nosotros tengamos una capacidad de contractilidad y sangrado del músculo importante para que este permita que el colgajo pegue. Está recomendado siempre el colgajo facio-miocutáneo vascularizado en el paciente adulto mayor, sobre todo ya que los injertos, si es que nosotros tenemos una disminución de la vascularidad local, no van a pegar de manera adecuada, y pues obviamente tenemos que analizar todas las comorbilidades de nuestros pacientes para elegir cuál es el más adecuado, pero no existe ninguna contraindicación para no utilizar ese tipo de colgajos en los pacientes adultos mayores. Más bien, si nosotros tenemos un problema de cobertura, la indicación es utilizar los colgajos facio-miocutáneos vascularizados para tener un mejor resultado. Carlitos, por favor, ¿alguna otra pregunta que tengas en el chat? Hay una pregunta que me parece súper interesante. El doctor Zúñiga dice, ¿el shock medular o neurogénico es un contraindicatorio total para realizar una ETC? Me parece una preguntaza. Pues diría que personalmente para una cirugía de cuidado total temprano hay que ver cómo responde, cómo va a responder el paciente, cómo está respondiendo el paciente. Porque si ya el paciente evoluciona o tiene una buena respuesta a este tipo de shock, pues no está contraindicada la cirugía. Podríamos realizar una cirugía de cuidado total temprano. En cambio, si la respuesta del paciente es un paciente que está en cuidado intensivo y no responde a ningún otro tratamiento y en un estado que va empeorando, pues deberíamos utilizar la cirugía de control de daño. No, los dos contentos. Muy bien. Otra pregunta. Rocío, su audio está encendido, porfa, si lo puede apagar. Hay justo una revisión que salió este año sobre justamente el daño, el control del daño, y dice que los pacientes que tienen daño espinal o tienen shock medular son los que se benefician justamente del tratamiento precoz. Y si es que estamos frente a eso, el uso de vasoactivos es
es mandatorio para que puedan entrar a cirugía dentro de las primeras 24 horas. Incluso la descompresión debería ser temprana, por justamente disminuir el tiempo de estancia en terapia intensiva y disminuir el tiempo de problemas pulmonares, el uso de ventiladores, y obviamente es costo efectivo. Entonces, sí, estos pacientes se van a beneficiar mucho, y cada vez hay más discusión y hay más debate de daño de control ortopédico. Más bien el tratamiento temprano está teniendo mucho más auge justamente por las investigaciones. Incluso hay estudios que dicen que tanto esto del primer HIT como el del segundo HIT está ya debatido. Incluso hay factores genéticos que van a hacer que cada paciente presente una respuesta diferente. Incluso con las mediciones de ácido base y lactato, incluso no es una contraindicación de realizar el tratamiento, porque obviamente un artículo del doctor Peter Janudis indica que estos pacientes van a tener menos estancia en la UCI y menos visitas a quirófano si los operamos pronto y evitamos solo colocar el tutor externo. Entonces, creo que cada vez vamos a ir cambiando esto con las nuevas investigaciones moleculares y en el ámbito genético también. Doctor Gómez, doctor Ulloa, ¿pueden un poquito profundizar en el concepto de la que se maneja actualmente sobre la hipoperfusión? Ha cambiado un poco el tema de que un paciente polifracturado, politraumatizado, hay que, como dice la TLS, ¿no es cierto?, enseguida poder tener no solo vía aérea y todo, sino líquidos, pero si muchas veces le damos demasiado líquido, podemos romper el coágulo que va formando. ¿Cómo manejan ustedes ese tema del manejo de la hipoperfusión en estos pacientes? Es decir, ¿cuánto es la presión sistólica media que manejan en estos pacientes para evitar justamente hacer más daño con nuestro manejo, como decía el doctor Gómez, en una segunda etapa? Sí, bueno, pues decirle, por ejemplo, en cuanto a esa pregunta, nosotros como ortopeda, si bien valoramos el paciente, cuando ya podemos valorar al paciente, muchas veces si este tipo de paciente cuando ya llega a emergencia y ya medimos un parámetro que sería, por ejemplo, la presión, si hacemos ese tipo de manejo, pues cuando ya tenemos en ese momento con contacto con el paciente ya ha tenido una gran pérdida, ha tenido unos grandes cambios y han ocurrido unos hechos que no estamos viendo nosotros como tal. Si bien eso de parámetros de tensión media, pues también hay otro de índice de choque que nos pueden ayudar aún más, que entiendo que ese parámetro de la tensión media, que es, por ejemplo, tomamos lo que es la presión sistólica y la presión y la frecuencia cardíaca y dividimos ambas, y pues si da mayor de 0.9 nos puede dar un hallazgo más cerca de la pérdida hemodinámica que ha tenido ese paciente. El problema con esto es que cuando nosotros, si hacemos eso, ya el paciente no lo vemos nosotros, y según el grado de esto, cuando el paciente da más de 0.9 está en un choque de grado 3. Entonces, a su pregunta, el manejo ya sí siempre es la solución. El manejo aquí siempre es la solución, independientemente de lo que pueda pasar luego, y la evolución del paciente ya sería día a día. Doctor Gómez, yo también tengo una pregunta que me pareció súper interesante revisando estos temas. ¿Cuál es su experiencia con respecto a la tromboprofilaxis y el uso de ácido tranexámico? Obviamente son dos cosas que también se están manejando en el uso de los pacientes politraumatizados. ¿Cómo es la experiencia de ustedes en su centro? ¿Manejan la tromboprofilaxis? ¿Cómo lo hacen? Sí, Pues, la indicación principalmente de la tromboprofilaxis para pacientes, sobre todo que sean obesos, pues está ya descrita de múltiples maneras, y sobre todo para pacientes que van a tener alteración en la movilidad cuando son fracturas de huesos largos o extremidades inferiores. Se sabe pues que tienen una tasa que van a mejorar sobre todo la parte de recuperación, y van a evitar complicaciones propias de las fracturas de huesos largos o por la no movilidad. Entonces, el uso intrahospitalario de heparina de bajo peso molecular, que en este caso puede ser Clexane, se puede manejar dependiendo del peso de los pacientes,
en una solución de 40. Obviamente, si es que le vamos a operar, suspender 8 horas antes de la cirugía. Antes se decía que tiene que ser 24 hasta 12 horas, pero ahorita se puede manejar la suspensión de 6 a 8 horas antes de la cirugía y se le puede volver a colocar de 6 a 8 horas posteriores a la cirugía, pues tiene, es bastante bueno para los pacientes. Ahora, también es importante destacar aquí el uso de ácido tranexámico en cirugías en las que nosotros sepamos que el sangrado va a ser importante, pues lo podríamos utilizar. Ahora, esto es un criterio muy discutido, no existe una respuesta absoluta si es que es el beneficio en el uso o no, pero en una cirugía en la cual nosotros consideremos que el sangrado pues va a ser importante, pues yo creo que es una herramienta más que la podemos utilizar en los servicios que tenemos. Doctor Alfonso, ¿cómo es su experiencia en este tema? En cuanto a la parte de profilaxis de enoxaparina, bajo peso molecular, heparina bajo peso molecular, perdón, de acuerdo con Jorge, en cuanto al ácido tranexámico, pues no lo utilizamos en pacientes de politrauma, sí en otro tipo de cirugía, más que nada a veces reconstrucción, cuadriceplastia y eso, pero no es un paciente politraumatizado o paciente para control de daño. Bueno, estaba interesante este tópico justamente porque igual hay unas publicaciones que indican que debería incluso de tenerse como arsenal en el ámbito prehospitalario, que estos pacientes se pueden beneficiar del uso de ácido tranexámico. Obviamente no hay estudios conclusivos, pero el uso de, por ejemplo, ácido tranexámico 1 gramo en bolo en el área prehospitalario dentro de las 3 primeras horas puede cambiar muchísimo el pronóstico de estos pacientes. Igual el uso de la tromboprofilaxis temprana dentro de las primeras 24 horas igual no es una contraindicación y sobre todo por este estado de hipocoagulabilidad que pueden tener estos pacientes y que puede afectar en la parte pulmonar, entonces sí se benefician del uso temprano y tampoco es contraindicación, como decía el doctor Ulloa, para hacer el tratamiento dentro del plazo con las heparinas de bajo peso molecular. Doctor Pablito. Bueno, pues ha estado bastante interesante las charlas y las preguntas y respuestas que hemos tenido. Nos quedamos con algunas. Tal vez la contestación a las preguntas que habíamos hecho en el panel sería la conclusión final. No sé, Fidel, si podemos poner. Dice los criterios que ustedes utilizan para el paciente politraumatizado llevar a cirugía definitiva en el periodo de ventana, pues creo que la respuesta es la que la mayoría ha puesto, el 40%. Hay que tener un tórax sin infiltración, unas plaquetas mayores de 95 y los leucocitos entre 2 y 12.000. Eso es lo que no sé si están de acuerdo, doctores Ulloa y Gómez, sobre la respuesta del público en general. Sí, ¿verdad? Perfecto. Listo. Sí. La segunda pregunta tiene que ver con en una diastasis de la sínfisis del pubis mayor de 10 centímetros, el volumen de sangre perdido está entre lo que la mayoría ha puesto, el 40% es la respuesta correcta también. Y no sé si aquí hacemos un pequeño paréntesis y les preguntamos a ustedes cómo manejan al paciente con una diastasis de sínfisis del pubis inicialmente en la emergencia. ¿Utilizan cinchas, ponen fijadores ahí? Depende de la condición. Doctor Ulloa, doctor Gómez. Sí, personalmente depende de la condición, obviamente, un paciente que debe ser llevado rápidamente a cirugía, inicialmente la colocación con el fijador, cerrar la sínfisis con fijación externa. En la emergencia muchas veces lo hacen. No, en la emergencia no da tiempo. No, pues las analíticas, todo lo demás, trabajo en clínica privada, el paciente debe completar algunos protocolos y ese manejo ya la cincha, pero ese tipo de paciente se lleva lo más pronto posible en algunos protocolos, pues por la situación y tratamos de tener fijación, algún tipo de fijador para realizarlo en quirófano, pues siempre en quirófano. Doctor Ulloa. En la parte inicial, en emergencia, sí se colocan vendajes compresivos y cincha hasta poder manejar al paciente, pero sí tiene que subir directamente a quirófano y generalmente en quirófano se hace la colocación ya de fijadores externos bajo la ayuda de fluoroscopía, sobre todo para tratar de dar una
una mayor estabilidad, pero de inicio, una vez que el paciente llega, tenemos que colocar el vendaje progresivo y una cincha hasta poder mantener los estudios y todo para que el paciente pueda pasar lo más rápido a quirófano. ¿En su hospital tienen CLAM en C para poner posterior? ¿Tienen experiencia en ocupar el CLAM? Sí, tenemos, pues contamos con brazo en C, sí. Sí, muy bien. Igual, pero lo hacemos en quirófano. Si igual con Barsto no se lo hace en emergencia de manera directa y solo se estabiliza con vendaje progresivo y enseguida el paciente sube al quirófano que tenemos de emergencia para este tipo de casos. Muy bien. Pues tenemos la última pregunta. El doctor, dos preguntas rápidas, por favor. El doctor Pacheco nos indica cuál es, el doctor Julio Pacheco dice si es que hay algún riesgo en el fresado del canal medular para colocar férula interna, es decir, un clavo, en esta época de COVID. ¿Hay alguna situación por la cual se piense que en época de COVID el fresado para colocar un clavo sea más riesgoso para el equipo quirúrgico? Y la otra pregunta es del doctor Buendía, el uso de procalcitonina en seguimiento del control del daño, ¿qué experiencia tiene? Pues no veo ninguna contraindicación para la aspiración interna en tiempo de COVID, más allá de la contaminación, la sangre como tal de los fluidos, y para eso estamos cubiertos propiamente para una cirugía per se. En cuanto al seguimiento con la procalcitonina, pues no, personalmente no tengo experiencia. Jorge. Con Pasto no le veo ningún tipo de contraindicación para el fresado. Considero tal vez que pueda aumentar la movilidad de aerosoles y intraquirúrgicos, pero como habíamos comentado, yo creo que en este momento debemos tratar a todos los pacientes como si fueran COVID positivos, entonces el fresado se lo tiene que realizar de igual manera y pues realmente también no ocupo yo, no hago seguimiento con procalcitonina a los pacientes como proceso inflamatorio, no lo manejo. Ok, pues muchísimas gracias, doctores, a todos también los que nos han acompañado en este webinar del servicio de ortopedia. Está el doctor Torres por ahí para... Muchas gracias, Pablito. Sí, me ha pedido la casa comercial antes de cerrar que pues, alguna información cortita se habían olvidado otros mismos, así que les pido, por favor, doctor Mendoza, si es que nos puede ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Sí, permítame. ¿Se me pueden confirmar si se compartió la pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla. Sí, perfecto. Ya. Sí, era una consulta sobre las pautas de manejo con Dalivium, desquetoprofeno más prometamina. Este es el esquema general. Obviamente, cuando las condiciones del paciente lo permitan, ¿no? 50 miligramos de desquetoprofeno administrados en 10 a 30 minutos en 150 centímetros cúbicos, ¿no? Y intravenosa. Este es un esquema muy útil, muy práctico, como digo, cuando el paciente lo permita. Recuerden que el desquetoprofeno se recomienda a partir de los 18 años y en general con paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, ese es un esquema. Otro esquema que nos preguntaron también tiene que ver con el manejo del dolor postquirúrgico. Como les decía, esto ya ha variado. La idea es que podemos iniciar el medicamento antes del acto quirúrgico y uno de los esquemas que han cobrado interés es el de la combinación, ¿no? 50 miligramos de desquetoprofeno más 100 miligramos de tramadol e iniciar por bomba de perfusión continua una solución para 24 horas en la que se completen los 150 miligramos de Dalivium más tramadol si es el caso, ¿no? Entonces, estos son los esquemas que queríamos compartirles.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también. Entonces, Muchísimas Dairito. gracias. Sí, bueno, entonces damos cierre a la actividad académica de hoy. Muchísimas gracias. Quería compartirles nada más que la próxima semana, el día lunes, vamos a tener un webinar de artroplastia de tobillo. Tenemos a 2 invitados internacionales y estarán también compartiendo panel los médicos del servicio, el doctor Marco Casares, el doctor Soto y el doctor Ponce estarán compartiendo también panel. El día viernes de esta semana tenemos nuestra actividad de presentación de casos, la habitual, y el próximo viernes justamente el doctor Santiago Zúñiga, que es uno de nuestros residentes mayores, va a hacer una presentación de caso clínico y va a abordar este mismo tema que hemos discutido el día de hoy. Así que son las próximas actividades académicas que tenemos por desarrollarse. Nada más para terminar, debido a que está conectada la gente del servicio, comentarles que pues, el doctor Esteban Santos está mucho mejor. El día de hoy es posible que ya salga de terapia intensiva, así que eso quería compartirles. Qué gusto. Qué bueno, buena idea. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo de nuevo el día viernes. Muchas gracias. Gracias también, Gracias. doctor. Gracias Muy a amable. todos. Una buena Gracias. tarde con todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hasta Carlitos, luego. nos vemos.